infecciosos. Entonces, como que le damos fuerza y vamos aprendiendo un poquito más de microbiología para tomar las mejores decisiones, para lograr ese fin, ese noble fin que tienen todos los que estudian carreras en salud: salvar al humano. Entonces, aquí tenemos a los sobrevivientes, a los que sí van a darle con fuerza para tomar las mejores decisiones. Hoy día vamos a ver un capítulo muy interesante: microorganismos que afectan órganos multisistémicos. Estamos hablando ya de microorganismos que producen infecciones más fuertes, más intensas, más graves. Vamos a abordar hoy día 2 bacterias, un virus. Como siempre, iniciamos con un pequeño caso que me imagino ya todos lo han repasado, y con finalidad de darles el mejor soporte de la parte microbiológica, que es la parte menos conocida por ustedes, vamos a empezar a revisar la primera bacteria, Brucella. Brucella tiene un amplio prontuario en nuestro país. Y digo prontuario porque ha matado a muchos peruanos. Y de seguro que hemos escuchado ella, sobre todo en las zonas rurales, es caserito. Patógeno intracelular furtivo, de la zoonosis a la cronicidad. Entonces ya vemos por dónde va la historia. Cuando observamos la parte microbiológica de esta bacteria, vemos que no tiene cápsula verdadera, no hay flagelos, no hay fibrias, no hay plásmidos, no hay exotoxinas. Estamos hablando de repente un oportunista. Nada que ver. Ya hemos ido aprendiendo poco a poco que en el proceso evolutivo los microorganismos van desarrollando nuevos, novedosos mecanismos de supervivencia que sorprende a los humanos. Es por ello de que cada vez más científicos hablan de la inteligencia microbiana, lo cual suena bastante loco, ¿no? Porque para hablar de inteligencia, primero dime dónde está su sistema nervioso, porque eso es lo que aprendemos normalmente cuando hablamos de inteligencia. Pero es que no encuentro las maneras de explicar las maneras tan creativas que tienen para sobrevivir. ¿De dónde sacan ese plan? ¿Cómo hacen? ¿De dónde se les ocurre desarrollar otras cosas? Cuando careces de todo, no hay cápsulas, no hay flagelos, no hay fibra, no hay plan. Entonces, intentaré decirles algo mientras viene la señorita. Entonces, no lo voy a perder la señorita que nos está apoyando. En su forma es un coco vacío. Ya sabemos, arrancadito gordito, ¿no es cierto? Desayuna bien, está gordito, larguito, gordito. Coco vacío, ya conocemos eso. Gran negativo, wow. Cuando es gran negativo, ya nos imaginamos que tiene siempre sus LPS. ¿Qué son los LPS? Los lipopolisacáridos. Recuerden que normalmente los LPS tienen actividad de toxina, pero también pueden desarrollar otras habilidades. Y eso es lo que hace esta bacteria. Hace algo bien interesante.
importante, sus LPS no son como los LPS que tienen los gram negativos, son LPS distintos. ¿Cómo se le ocurrió modificar los LPS? ¿Cómo hizo para cambiar su ADN para que pueda fabricar nuevos tipos de LPS para sobrevivir? No lo sabemos. Pero el hecho está allí. Tienen LPS modificados, dos tipos de LPS, los S y los R. S de smooth, liso, y los R de rugoso. Los lisos poseen la cadena O polisacárida, que le da una alta virulencia, en especial a 3 especies de Brucella: la melitensis, la abortus y la suiza. Amanecido con la intención de desviarme, pero voy a hacer lo mejor que pueda, ya mientras está en la batería. ¿Sí me escuchan atrás? Sí, genial. Estoy gritando a todo pulmón porque estoy, ya les digo, con la garganta un poquito afectada con estos cambios locos de clima. Entonces, muchas gracias de ver a la señorita que nos ha ayudado. Tiene mi voto para que sea la delegada del próximo año. Entonces tenemos los S, los peores, y tenemos los R, que no tienen esta cadena O y que le dan una virulencia intrínseca variable. Es decir, algunos eran más virulentos y otros menos, porque tienen un LPS raro. No tienen la parte O, la parte polisacárida. Y eso lo tienen canis y ovis. El canis lo vamos a recordar porque con esa modificación, ya se imaginan canis, ya nos imaginamos dónde vive, porque dijimos zoonosis. Y un motivo más para tener cuidado con nuestras queridas mascotas, como lo vamos a ver en unos momentos. Bueno, esto ya lo entienden ustedes: aerobio estricto, no forma esporas, inmóvil porque no tiene flagelos. Esto ya está todo conocido. Veamos un poquito más sobre su arsenal. Y le hemos puesto como título arsenal atípico. No es lo que hemos venido aprendiendo cada semana. ¿Qué vemos? El sistema de secreción tipo 4, eso tiene un montón, ya lo conocemos. Sí, pero recuerden que este sistema de secreción es un sistema de infección, ¿no es cierto? Como hemos visto en otras clases. Ya viene la solución. Hola, ahora sí. Entonces, ¿qué hace este T4SS, sistema de secreción tipo 4? Altera el tráfico intracelular de la célula huésped. En la primera diapositiva dijimos que son intracelulares estas bacterias. ¿Y qué hace? Al alterar el tráfico intracelular, entonces, ¿qué hace?
estas vamos a ver que entran en la célula en una vacuola, o sea, en un fagosoma, y lo que sigue sería que sea una lisosoma, ¿no es cierto? Pero al alterar el tráfico, evita la degradación en el lisosoma. ¿Qué han hecho? Se han conseguido un Uber, se meten en la célula y tienen transporte gratis, asegurado, protegido. Primer sistema. Segundo, lo que veníamos diciendo, estos LPS atípicos, el S y el R, pero que además contienen ácidos grasos más largos, de 28 carbonos en el lípido A. Recuerden, el oligopolisacárido tiene el lípido A, polisacárido O, ¿no es cierto? Lipopolisacárido. Y las cadenas son pequeñas, 14 carbonos, para menos, 28 es largo. Por supuesto que ustedes me dirán, sí, pero hemos visto otros ácidos grasos más largos en las micobacterias de 60 carbonos. Sí, las micobacterias son una historia aparte que ya la hemos estudiado. Pero aquí estamos hablando de un cocobacilo gran negativo, que no tiene ni plásmidos, ni flagelos, ni fibras, no tiene nada. Pero sin embargo, diseñó su propio arsenal. Y entonces, ¿qué hace con estos ácidos grasos más largos? Es un débil inductor de la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, evade la detección aguda del receptor R4 de linfocitos T y el correceptor MD2. Por lo tanto, lo que va a hacer es inducir a una menor respuesta inflamatoria, menor respuesta inmunitaria. ¿Y eso significa sobrevivir o no? También tienen este sistema, el BVRR, BVRS y el BTPA y BTPB. Estos dos sistemas, el primero regula los genes de invasión, o sea, esto bacán, para activar lo que necesita la bacteria para lograr sus cosas, pero esta es bien interesante porque lo que hace es silencia la respuesta de los receptores TLR2 y TLR4, sobre todo el R4 de los linfocitos T. Como vemos acá, va de la detección, aquí conoce el LPS y aquí silencia la respuesta de estos receptores. Tienen su supervivencia asegurada. Linfocitos T no le hace nada. ¿Y quién es el director de la respuesta inmune? Los linfocitos T. Al director de la orquesta ya lo tengo comprado, ya lo tengo asegurado. Este es bien interesante. También tiene un glucano cíclico beta 1,2. ¿Qué hace? Modula las balsas lipídicas. Recordemos que en las membranas celulares existen unos cúmulos grasos que son como flotadores, ¿no? Como balsas que regulan el sistema de paso en las membranas celulares. ¿Qué hace? Esta bacteria hace algo pero loquísimo. Se sube a ese flotador, ¿no es cierto? Imaginemos que estas balsas lipídicas son como flotadores. Debajo de este flotador están los receptores que detectan si hay bacteria o no. Entonces estoy en la periferia de la célula huésped, pero encima de la balsa. ¿Y qué hace? Vamos a ver en la siguiente diapositiva que el ponerse ahí va a facilitar su entrada, previniendo la fusión inicial del fagosoma con el lisosoma, porque tiene un sistema que llaman el sistema zipper para entrar, que les voy a explicar en esta siguiente diapositiva, pero por ahora recordemos estas balsas lipídicas, que acá les pongo como lo encuentran en inglés,
para los que deseen ahondar en el tema. Entonces aquí tenemos las balsas lipídicas y les hablaba del mecanismo zipper. Zipper es el cierre, la cremallera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Para ingresar a las bacterias hay una interacción de receptores. Pero ¿qué sucede? Como están con el sistema encima del flotador, estas balsas lipídicas hacen un primer contacto con el receptor celular, que es la bacteria. Acá está el receptor celular, hace un primer contacto y modifica, le hace como una curvatura, como un cambio aquí, como una curvita, y se pega ahí. Y luego, pero acá está la bacteria, pero el resto de la bacteria está encima del flotador, de la balsa lipídica. Luego viene otro más, y así como que se va creando, como cuando uno va cerrando un cierre, 1, 2, 3, y va cerrando, hasta que vuelve a la bacteria, porque se va modificando, se va interiorizando. Pero recuerden que aquí en el gráfico no se ve, pero imagínense que en esta bacteria debajo está apoyada en ese flotador, en esa balsa lipídica. Entonces los sistemas de detección, de protección de la célula para que no la invada, no se dan cuenta, porque está como camuflada, escondida encima de ese, lo que yo llamo flotador. Pero en los libros no lo encuentran así, lo encuentran como balsas lipídicas. Y entonces es como que entra como un cierre, ¿no? 1, 2, 3, 4, va cerrando, y va interiorizándose. Entonces al final se va a formar esta vacuola. Y entonces esto se llama entrada, ¿no es cierto?, por balsas lipídicas, pero también puede ingresar simplemente por endocitosis. O sea, hay este mecanismo de las balsas lipídicas y hay este mecanismo directo de endocitosis. Al margen de las dos, siempre está dentro de una vacuola. Y cuando ya está dentro, los lisosomas no pasa nada. Ya les dije que tienes un mecanismo doble para no unirse a los lisosomas. ¿Qué hacen? Estas balsas se van al sistema reticular, y aquí comienzan a hacer lo que necesitan para poder luego protegerse bien con una super vacuola, con estas mismas membranas. Y recuerden que este sistema retículo endoplasmático son como las carreteras de una célula, ¿no es cierto? Yo puedo viajar por toda la célula a través de estas carreteras, estas vías expresas que son los retículos endoplásmicos. Entonces, ¿qué hace? Está protegido por el mismo retículo y viaja por toda la célula, llega a la zona de la membrana y sale la bacteria recontramultiplicada para infectar nuevas células. Miren cómo se ha adaptado a vivir en el espacio intracelular. Usa los mecanismos de la propia célula huésped. Esto ya parecen como los virus, pero estamos hablando de bacterias que desarrollaron mecanismos ingeniosos para sobrevivir en ese espacio intracelular. Cuando ya llegó al humano pueden suceder varias cosas. Puede haber síntomas sistémicos de fase aguda que va por la fiebre ondulante, o sea, vespertina, nocturna, ondulante, sube, baja, ¿no? Sudoración, pero pueden haber algunas complicaciones. Por ejemplo, puede ir el sistema osteoarticular con todo esto que ven aquí, que puede suceder. Puede ir al sistema retículo endotelial, o sea, hígado, vaso, y ahí vienen los problemas, porque ya tenemos problemas de hepatoesplenomegalia y linfadenopatía periférica. O puede ir al sistema genitourinario y sistema nervioso central, produciendo desde orcoepididimitis en hombres y pasar por neurobrucelosis
y endocarditis cuando las infecciones se complican y ya tenemos abortos en gestantes y otras cosas que vamos a ver. La enfermedad de las 1000 caras, pues le decimos, porque pueden suceder varias cosas que pueden hacer que vayamos confundiendo el diagnóstico. Entonces, aquí más o menos en donde viven las diferentes especies de brucelas patógenas humanas: la melitensis, oveja cabras; la suis en el porcino; la abortus en el bovino; y el canis en nuestros perritos. Esto lo dejan para el final, lo puse para que ustedes destacar primero lo que está en los libros. En los libros nos hablan de la melitensis, que es caserita de Perú, y lo mismo que el suis, porque nosotros por esto lo consumimos mucho, ¿no es cierto? Nuestras ovejitas, cabras, cerdos, riesgo zoonótico alto. Pero el melitensis es el patógeno humano más severo y frecuente, y Perú por supuesto que no es la excepción. Luego tenemos los Brucella abortus en los bovinos, que tiene un riesgo zoonótico moderado, y el canis, que les hablaba al inicio, es un riesgo zoonótico emergente. Si bien es cierto, hay un aumento de casos en Europa, pero su diagnóstico es complejo por su LPS rugoso. Recuerden que el liso es el típico que le da alta virulencia, el rugoso es menor, pero este tiene un rugoso especial y nos debe preocupar, porque el día de ayer o antes de ayer ya han inaugurado, por ejemplo, un vuelo directo Perú-Barcelona. Ya es el 4.º destino directo a Europa. Y estoy contento porque a mí me gusta viajar allá. Entonces, ahora vamos a tener más flujo. 3 vuelos a la semana, ya parezco jefe de marketing de esa empresa. Perritos. Los perritos se han convertido cada vez más queridos por las familias del mundo. Y cuando digo perritos no es por cariño, sino por el tamaño, porque les gustan los perros chiquitos. Cada vez están de moda los perros chiquitos. A mí me gustan más los perros grandes, pero los perritos están de moda. Y miren lo que está llegando, cada vez más fuerte. Los casos están que se incrementan de manera peligrosa. Las vías de infección: oral, consumiendo lácteos, ya saben, por aquí, nosotros consumimos lácteos de ellos, ¿no es cierto? Contacto directo, los aerosoles, sobre todo en los camales, ya sabemos por dónde va la historia. Esto ya ustedes conocen bastante, ya han llevado salud pública. ¿Cómo hacemos en el laboratorio? El estándar de oro es hemocultivo y mielocultivo. Mielo quiere decir de médula ósea, cultivo de médula, y este es cultivo de la sangre del paciente. Usamos medios bifásicos como el Ruiz Castañeda. Medio bifásico es aquel que tiene parte sólida y parte líquida. Recuerden que los medios de cultivo, por su consistencia, se dividen en 3 grupos: los sólidos, los líquidos y los semisólidos. Pero estos son medios bien interesantes, que estoy haciendo aquí un alto, porque este es un medio diseñado por 2 médicos peruanos, el doctor Ruiz y el doctor Castañeda. Lo diseñaron hace casi 50 años y ese medio se usa en el mundo.
sobre todo para los hemocultivos, da resultados geniales. Es una producción del Perú para el mundo. A él se le ocurrió una cosa bien loca: hacer un medio que tenga lo sólido y lo líquido, y con eso logro aprovechar cualquier característica que tenga el patógeno. Crece en sólido, crece en líquido, quiere más oxígeno, quiere menos oxígeno, tiene para todos los gustos. La limitación: crecimiento lento, 2 a 4 semanas. Entonces, ¿qué me queda? Tenemos otras pruebas, como las pruebas serológicas, como la rosa de Bengala y la aglutinación y el ELISA. El ELISA específicamente sobre LPS liso, que es el que tiene los de mayor virulencia, como melitensis, ¿no es cierto?, como Suiza. ¿Tiene su limitación? Sí, es más rápido, pero tiene falsos positivos porque puede haber reacción cruzada con Yersinia enterocolítica, entonces la O9. Y es ineficaz para Brucella canis porque esta tiene, les decía él, rugoso. Entonces, y este es contra el S, contra el smooth, el liso. Entonces, ¿qué me queda? ¿Me rindo? No. Tenemos las pruebas que siempre vemos que nos ayudan muchísimo, que son los PCR, ¿no es cierto? Y también los Malditov, que son las espectrometría de masa, ¿no es cierto? Los Malditov. Estos son bastante buenos, confiables, indicación rápida, pero ahí está lo que nos dicen los libros, pero ¿qué lo sabemos nosotros? El precio. Para el manejo y tratamiento, tenemos que tener cuidado porque como es intracelular, los antibióticos deben penetrar al macrófago, ¿no es cierto?, a la célula huésped, y actuar en el ambiente ácido del fagosoma. Entonces, es un reto. ¿Qué tenemos ahorita? Para adultos, la terapia de primera línea, doxiciclina con rifampicina. Cuando hay complicaciones en la neurobrucelosis y las endocarditis, entonces seguimos con doxiciclina más rifampicina y le agregamos ceftriaxona. Prevención y control, bueno, no tenemos vacuna para uso en humanos, pero ya saben, si todo empieza con los animalitos, el control veterinario debería estar bien llevado, ¿no? Vacunación animal obligatoria en zonas endémicas, que hay un montón acá en Perú. Recuerden, intervención alimentaria, ver la pasteurización, los EPP, la bioseguridad, de lo cual entiendo que ustedes manejan bien todo este tema. Entonces, ya para ir fijando las ideas, tenemos que tienen unos LPS raros de cadena larga, ¿no es cierto?, de 28 carbonos, que les permite ingresar silenciosamente sin activar la cascada inflamatoria que debería desencadenar los linfocitos T a través de su receptor L4. Entonces, evasión, entran calladito, nadie se da cuenta. Cuando ya están adentro, tienen un refugio intracelular porque, recuerden, se forma el fagosoma, y este fagosoma hay mecanismos que evitan que se una al lisosoma, pero este fagosoma luego va al retículo endoplásmico y de allí pueden estar
pasando inadvertidos y luego salir sin que nadie se dé cuenta. Cuando digo nadie, me hablo del sistema inmunitario. Y recuerden que cuando se disemina tiene problemas a varios niveles. Recuerden las hepatosplenomegalías, recuerden a nivel hepático cómo tenemos varios problemas y diferentes zonas. Y recuerden esto de la fiebre ondulante que podría servirnos para ir por el diagnóstico. La segunda bacteria es Leptospira interrogans. Y miren cómo empieza. Zoonosis global, patógeno invasivo. Sí ya se pasó de vueltas. Y cuando digo se pasó de vueltas, tómenlo literal. Porque cuando lo observamos al microscopio, tiene muchas vueltas porque es como un sacacorchos. Y ese sacacorchos, esta forma espiral que tiene, le llaman espiroqueta helicoidal, tiene algo bien loco. Tienen dos flagelos axiales que tienen dos tipos de movimiento. Uno que le permite rotación, y cuando algo espiral rota sobre su eje, ¿qué hace? Perfora y penetra. Ese es el principio para abrir esas botellitas de vino. Tan rico que es, ¿no? Y yo lo tomo por prescripción médica. Toda persona, ya a partir de los 50, su copita de vino en el almuerzo. Yo lo tomo por prescripción médica. Y entonces, ese giro, eso se llama rotación, pero también tiene otro flagelo más que les permite también avance, como los típicos flagelos, avance. Entonces, está rotando sobre su propio eje, pero también está haciendo presión, porque rota y también avanza. Entonces, parece que esta bacteria los ha visto a ustedes cuando abren, cuando sacan los corchos de las botellas, porque ustedes hacen dos fuerzas, una fuerza de rotación y una fuerza de presión, para que entre el sacacorchos en el corcho, obviamente. Y entonces, y miren eso, y cómo se le ocurrió hacer esos dos flagelos, y cómo, eso no sabemos. Ya les empezaba la clase diciendo que cada vez hay más científicos que hablan de la inteligencia microbiana, un término que muchos se reían hace muchos años, y ahora hay menos sonrisas y más investigación, felizmente. Entonces, ya nos sorprende por las nuevas cosas que sacan las bacterias. Toda la historia, ¿de qué se trata? Supervivencia. Todo lo que sucede en todos los seres vivos, incluyendo el Homo sapiens, se trata de supervivencia. Entonces, y si a esto le agregamos que es extremadamente delgada esta bacteria, eso también ha sido calculado. Es más fácil que perfore una bacteria delgada, entrará con mayor facilidad que una bacteria más gruesa, ¿no es cierto? Eso nos dice la lógica. Esta bacteria mide 0.1 micrómetros de diámetro. ¡Wow! Las más chiquitas
que hemos estudiado hasta ahorita medían 0.5 micrómetros de diámetro. Estas miden 0.1, o sea, 5 veces más delgadas. Y encima rotan, y encima avanzan. Todo fríamente calculado para romper barreras, romper mucosas. Tiene una doble membrana y su capa de peptidoglicano se ubica inusualmente cerca de la membrana interna, dándole su forma helicoidal. Imagínense, ya vemos lo que hizo la bacteria. El peptidoglicano, que es lo que es como decir la parte del concreto, ¿no? La parte de fuerza, de dureza que le da a la pared bacteriana. ¿Qué ha hecho? La ha pegado más hacia la parte interna para poderla usar como un concreto que le ayude a mantener esa forma espiralada. ¿Y cómo planificó eso? ¿Cómo hizo? Esta es una cosa muy planificada, muy inteligente. No sabemos, pero nos seguimos sorprendiendo. ¿Y cómo está su arsenal? Bueno, después de lo que les he contado, ya más cosas nos seguirían sorprendiendo. LPS atípico. ¿Qué otra vez LPS atípico? Ya hemos visto en Bruselas que esta es una historia malísima. Y aquí volvemos a ver en esta espiroqueta, la Leptospira interrogans, la misma historia. Entonces ya saben que el LPS atípico, ¿y qué tiene de atípico este? Que además que va del reconocimiento de DLR4, que ya les expliqué en Bruselas, este es tan especial que además secuestra el factor H y el plasminógeno del huésped, inhibiendo el sistema del complemento, que ustedes ya han aprendido en inmune. Y si ya tengo inhibición del sistema de complemento, entonces ya olvídense de las opsonizaciones, olvídense que las señales, nada, no pasa nada. Que el complejo de ataque de membrana y complemento, nada, olvídense de todo. Logró controlar a complemento. Adhesión tisular. Tienen proteínas de membrana externa como la LIF-A, LIF-B y LIF-L32 que se unen a la fibronectina y a la matriz extracelular, facilitando la invasión. Entonces, ¿qué hacen? Igual, como cuando queremos abrir el corcho. Si alguna vez ustedes han intentado sacar un corcho, lo primero que hacemos es fijar el extremo del sacacorcho, lo fijamos, ¿no es cierto? La puntita se tiene que fijar firmemente para luego rotar sobre el eje y luego empujar, ¿no? Rotación y empuje. Este hace lo mismo. Tienen estas proteínas que fijan fuertemente, facilitando la invasión, porque se fija, rota, empuja y ya. Esta perfora es un taladro de la mejor marca. ¿Qué más tiene? Tiene estas proteínas que le llamamos chaperonas moleculares, que les permite sobrevivir al estrés térmico y oxidativo generado por los macrófagos del huésped. Entonces acá ya no me importan los ROS,
no me importa que el óxido nítrico, nada, es chistecito. Tienen múltiples hemolicinas y esfingomielinasas que actúan como proteínas formadoras de poros. ¿Qué significa poro? Hacer hueco, tal como les pongo acá. Entonces, y cuando hago esto, ¿qué estoy haciendo? Daño endotelial y una potente tormenta de citoquinas que produce el proceso inflamatorio y ayuda al daño. Entonces parece que estas citoquinas proinflamatorias, la IL-1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, pareciera que trabajaban para la bacteria. Y entonces, ¿qué hacen? Primero, ingreso silencioso a través de mucosas conjuntiva o boca o piel, pero con abrasiones. No genera lesión primaria en el sitio de entrada. Entra calladito, y hemos dicho, esta no llama la atención a nada. Luego se disemina, o sea, hay una fase leptospirémica. Entonces, diseminación, multiplicación rápida, tránsito celular hacia el torrente sanguíneo, alta motilidad, porque tiene un flagelo especializado en empuje. Luego llega a donde quiere llegar, entonces ya hay isquemia, pero daño subcelular. No hay destrucción celular pasiva directa. El daño tisular, como vemos aquí, es mediado por la vasculitis severa. ¿Y por qué? Porque viene la IL-1, la IL-6, el factor de necrosis tumoral alfa, produciendo este proceso inflamatorio. Entonces prácticamente nuestro sistema inmune es el que está produciendo este problema. Por eso acá les puse en rojo, respuesta hiperinflamatoria del huésped, que le ayuda a la bacteria a perforar y entrar y llegar a donde quiere. Finalmente, colonización sistémica con impacto grave en hígado, ictericia, pulmones, hemorragia. Entonces, dos daños típicos, hígado y pulmones, pero típicos, importantes, graves, hígado, pulmones, que incluyen hemorragia. Entonces, como que las cosas se van complicando. El sobreviviente de reservorios persiste en túbulos renales contorneados excretándose en la orina. Esto nos puede servir, esto es bien interesante, porque si sale en orina, como que nos facilita el diagnóstico, ¿no? El paciente orina y veo si la presencia de esta fase leptospirúrica, o sea, su presencia en orina. ¿Cuándo hay leptospiremia? En las primeras semanas. Vemos, cae. ¿Cuándo hay leptospiruria? Después ya en la fase inmune. O sea, la primera semana, leptospiremia. A partir de la segunda semana, ya leptospiruria. Entonces, esto nos puede ayudar. Cuando empezamos por acá, podemos tener el 90% de los casos, y puede haber mialgias severas a nivel de pantorrillas, puede haber cefaleas, náuseas. El signo clínico distintivo es esta sufusión conjuntival. Esto es leve. Cuando ya se agravan, cuando llegamos por acá, entonces podemos tener el síndrome de Weil con ictericia profunda, ¿no es cierto? Recuerden esto que les decía, recuerden, hígado y pulmones, cuando ya la cosa se complica. Entonces, tenemos ictericia, insuficiencia renal, lo cual ya luego les permite ver esta leptospiruria,
Y recuerden este término, síndrome hemorrágico pulmonar. Recuerdan que a nivel de pulmón había hemorragia. Esto es una complicación letal, con una mortalidad bastante elevada, el LPHS, el síndrome hemorrágico pulmonar. Ya nos imaginamos, cuando ya hablamos de la epidemiología, el ciclo zoonótico, reservorio de mantenimiento, roedores, que hay una infección renal crónica asintomática, pero también hay una excreción urinaria persistente de por vida aquí en las ratitas. Entonces esta orina contaminada llega al exterior, obviamente, de las ratitas y ratones, y esta bacteria sobrevive meses ahí en donde llega el agua dulce, el desagüe, a donde esté, y en suelos húmedos alcalinos. Clima tropical y desastres amplifican el riesgo. Clima tropical. ¡Wow! ¿Y qué tenemos ahorita que se supone que el mes debería estar recontrafrío? Tenemos todavía tropical. Huéspedes susceptibles, los que ya les decía, vacas, cerdos, perros, ¿no es cierto? O sea, melitesis, suis, canis, ¿no? Cuando es Bruselas, y cuando es leptospira, la leptospira interrogans, que también llega. Uy, entonces, tenemos Bruselas, tenemos leptospira. Vayan sacando sus conclusiones. También puede haber huésped accidental, que es el humano, que es infección por contacto ocupacional, recreacional, desastres naturales. La transmisión personal a persona es casi nula, más es zoonosis. Después lo que hemos aprendido, ya nos imaginamos cómo podría ser el diagnóstico. Tenemos la aglutinación microscópica. Es una aglutinación cuyos grumos de aglutinación no tenemos que ver microscopio porque son chiquitos, pero ese es el gol estándar. Pero requiere sueros pareados, y ahí viene el tema. Aquí el suero pareado es un poquito más fácil que en otras casos que hemos visto, porque el paciente sigue mal, y entonces puede ser, pero siempre cuando es pareado es medio complicado porque el paciente a veces no regresa cuando tiene que regresar. Pero bueno, es nuestro gol estándar porque es altamente específico, pero complejo y de utilidad retrospectiva. Esto de complejo no es porque esta aglutinación sea difícil, sino que cuando es pareado significa el paciente hay que tomarle 2 muestras. Y ahí el problema es cuando el paciente, para que llegue. Felizmente tenemos otra vez PCR. ¡Wow! En todas las clases hablamos PCR. Es que nos marcó la solución. Recuerden que trabajar con genoma es como hablar como la huella digital, ¿no? O sea, propia de cada uno. Entonces, como que nos da una buena solución. Es ideal para el diagnóstico temprano, y acá viene la parte clave, rápido, sobre todo en esta fase septicémica aguda, antes que llegue a empeorar, pues. Entonces, si bien es cierto, no se ha convertido en el gol estándar porque obviamente ya saben el precio, hay que tener los equipos, todo ello, pero los PCR los venimos escuchando clase tras clase. El cultivo tiene baja utilidad clínica. El cultivo se hacen en medios semisólidos. Recuerden, hay medios sólidos, líquidos y semisólidos. Se hacen en medios semisólidos, pero el crecimiento es lento, de semanas a meses. Parecen las micobacterias, ¿no? Crecimiento extremadamente lento. Entonces por aquí como que no va la cosa. Es interesante para estudios epidemiológicos, moleculares, pero
Para la parte clínica, lo que te interesa, diagnóstico, por ahí no va. El manejo clínico. El tratamiento antibiótico empírico debe iniciarse de inmediato a la sospecha clínica, no retrasar esperando confirmación del laboratorio, porque no hay problema, porque en laboratorio no hacemos cultivo, porque el problema es que cuando damos antibióticos, el paciente va al laboratorio y quiere hacer cultivo, ya fue. Pero recuerden que en laboratorio vamos a hacer aglutinación que detecta anticuerpos o haremos PCR. Entonces, tratamiento directo, no perdamos tiempo. Cuando es una enfermedad leve, al inicio, doxiciclina o amoxicilina ampicilina. Cuando es grave, penicilina G intravenosa. Cuando tenemos el síndrome de Weil, o recuerdan el LVHS, que es el síndrome hemorrágico pulmonar, recuerdan lo más grave, de alta mortalidad, entonces hay que incluir monitorización hidroelectrolítica, diálisis temprana para la insuficiencia renal y soporte ventilatorio mecánico para la afectación pulmonar. Entonces ya hablamos de un procedimiento más complejo, el paciente hospitalizado y tenemos que darle todo el soporte para salvarlo, porque hablamos de una alta mortalidad. Bueno, prevención y control, ya nos imaginamos por dónde va. Primero, a nivel ambiental, a las ratitas, hay que haber erradicación y control agresivo de roedores. A nivel ocupacional, recuerden cuando hay zoonosis, que la CPP y la profilaxis médica, que es quimioprofilaxis con doxiciclina en situaciones de alta exposición. ¿A qué te refieres? Desastres naturales, personal militar que van a las zonas, hay que hacer la parte preventiva. Cuando hay desastres naturales, los desagües se abren, la tierra se abre, todo se destruye. Ratitas como cancha van a salir. No hay vacuna humana. Síntesis clínica. Puntos claves. Ya saben, espiroqueta didérmica. Ya les expliqué este término. Altamente móvil, ya se expliqué también. Tienen LPS atípico que va desde L4, parecido a de Bruselas, y proteína de superficie adhesivas. Induce vasculitis y tormenta de citoquinas sin destrucción celular masiva directa. Lo único que hace esta tormenta de citoquinas es ayudar a la bacteria a penetrar. Nosotros le ayudamos. ¡Wow! Riesgo ocupacional y ambiental severo, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y recuerden la triada de sospecha temprana: fiebre, mialgia, sufunción conjuntival, inmediatamente inicio de tratamiento. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a ver a un virus. El virus Epstein-Barr. ¿Qué fue, amigo? Te ves animado. Te ves animado. Hace sueño. Hace sueño. Me dejó salando, amigo. Amigo, ya recién llegó. Siempre hablar de los virus es complicado, porque ya lo hemos visto desde las primeras clases, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos qué son, ¿no? Así se cierta. Los científicos siguen discutiendo qué son. ¿Son partículas? ¿Son microorganismos? Entonces, y son tan sencillos que pareciera, oye, tan difícil que es, y son tan sencillos. Sí, pero hemos visto a lo largo de este viaje que hemos hecho por el mundo microbiano que cada virus tiene lo suyo. Y nos sorprende porque, ¿y dónde está el cerebro para que
planifiquen su estrategia de supervivencia. Porque cuando hablamos de inteligencia tenemos que hablar de un cerebro. Pero no hay pues. Aquí está el virus. Bueno, tiene una forma ya conocida, típica, clásica de los virus. Su genoma es ADN bicatenario lineal. Ah, bacán, ya esto sí lo conozco. Rodeado por una cápside icosaédrica. Recuerden que la cápside está formada por estas unidades triangulares llamadas capsómeros, que son de naturaleza proteica. ¿Cómo se dice cápside más genoma? Se dice nucleocápside, ¿no es cierto? Son términos que ya nosotros a estas alturas ya dominamos. Y tiene una envoltura lipídica. Bueno, en realidad es lipoproteica, sino que tiene muchos lípidos. Ah, bueno, sí. Hasta ahorita no hay sorpresas. Vamos bien con el Epstein-Barr. ¿Hace cuánto? 20 minutos. ¿Dónde vemos? Oigan, veo que hay una ruta para linfocitos B y hay una ruta de célula epitelial. A ver cómo va ello. Linfocito B. Acá tenemos la GP350 viral, que es esta, que interacciona con el receptor CR2-CD21 del linfocito B. Ah, bueno, esa historia sí me la conozco, ¿no? Desde el inicio del curso nos dijeron que todo virus para entrar primero tiene interacción receptor viral con receptor celular. Entonces, vamos bien. Sí, pues, pero no nos distraigamos. ¿A quién está infectando? Al linfocito B. Y entonces la respuesta citotóxica, la respuesta humoral, ¿dónde queda? Ya vayan imaginando. Entonces la glicoproteína GP42, que es la otra, viral, interactúa con moléculas HLA clase 2 para la fusión. Ah, cuando hablan fusión, quiere decir que la envoltura se fusiona con la membrana celular y lo que entra es la nucleocápside. Ah, ya sí, ya lo hemos visto en algunos otros virus. Veamos en célula epitelial. Mecanismo independiente de CD21. Y entonces, ¿qué sucede? Se forma este complejo GHGL, se une a las integrinas, el receptor EPHA2. Y entonces, ¿qué hace? Endocitosis entra virus completito. Entra de manera distinta. Pero igual tengo que tener listo. ¿Y esto qué consecuencias nos trae? ¿Qué va a pasar después? Este ciclo vital dual, ya saben, hay unas maneras y hay dos maneras que ingresan. Uno en linfocitos B y otra célula epitelial. Entonces, cuando yo les hable de uno del otro, entonces ustedes ya relacionan, ¿ya? Entonces, tenemos que un mecanismo que es la fusión, y como ven, esta es la envoltura. Como ven, hay la fusión, la envoltura queda afuera e ingresa un nucleocápside. Pero también hay endocitosis, donde vemos que entra con toda envoltura. ¿No es cierto? Depende del mecanismo que desempeñe, pero esto trae una diferencia. Cuando entra la parte del nucleocápside, va directo a la zona núclea porque este tiene ADN bicatenario, como el que tienen las células eucarióticas, ¿no? Las células humanas. Se replica este genoma viral
y agarra. Cuando entran aquí con envoltura y todo, ya no tienen problema porque estas mismas envolturas se pueden reutilizar. Y si entra solo el microcapsid no hay problema porque a través de Golgi, al aparato de Golgi, se pueden ir formando las nuevas envolturas y sale el virus. Entonces, no importa, entre por aquí, entra por acá, sigue por acá y sale completo. Y si viene así, igual, puede llegar aquí, pero ya tiene envolturas listas para ser reutilizadas y multiplicarse de manera más rápida y salir rápido. Pero no siempre hace así, que hay una tercera cosa. Sí, ahorita les cuento. Pero antes de contarles esa tercera cosa que llamamos fase 3, les quiero contar que cuando estos virus nuevos que entraron, o por aquí que se multiplicaron, miren, estos virus pueden infectar a linfocitos B. Ya les decía, solo por fusión entra la nucleocápside. ¿Y qué sucede? Desencadenan una fuerte proliferación de linfocitos T. Miren, infectan a los B, pero el B como reacción induce a linfocitos T, CD8 citotóxicos. Entonces, al proliferar, van a ayudar a la citotoxicidad y a liberar más fácil a estos virus que infectaron a linfocitos B. Así, claro. Pero si el sistema inmune comienza a reconocer y, digamos, a lograr su cometido de controlar al virus, hay una carta bajo la manga y es la latencia, que ya se ha hablado en clases anteriores. ¿En qué consiste? Que ya saben, el ADN, como es ADN bicatenario, se puede incorporar al ADN de la célula huésped, ya sea integración total o como episoma, y deja de expresarse. Latencia, se apaga, desaparece. Entonces, a esto le llamamos una residencia silenciosa en linfocitos B de memoria. En los linfocitos B, o sea, cuando llega el linfocito B, puede hacer latencia, ya no fabrica nada. Entonces el sistema inmune recibe una señal. ¿Cuál es? Virus eliminado, no encuentro nada. Y cuando hay latencia, puede haber reactivación. Entonces hay un regreso esporádico al ciclo lítico para la diseminación hacia nuevos huéspedes. Es decir, se multiplica otra vez rápido con destrucción celular. Los virus tienen dos tipos de ciclo: ciclos líticos y ciclos lisogénicos. Ciclo lítico incluye citólisis y ciclo lisogénico quiere decir una multiplicación moderada, sale de a poco de la célula huésped y por lo tanto la célula huésped sigue viva. ¿Cuándo hace lítico? Cuando se multiplica a una velocidad, porque puede multiplicarse así o así y sale a tal velocidad, huequito, salida, por acá, por acá, la célula termina destruida. Entonces, ¿esto qué le permite? Al salir de golpe, mientras el sistema inmune reacciona, el virus ya entró a un montón de células huésped y aseguró su supervivencia.
Entonces, aquí un poco las estrategias moleculares, ya con algunos nombres que les pueden servir a ustedes. Tenemos camuflaje en latencia, que es la proteína EBNA1, contiene repetición de secuencias de estas dos, adenina, guanina, que inhiben su procesamiento en el proteasoma, evadiendo la presentación al complejo de histocopria tipo 1 y por lo tanto desaparece. Por eso le llamamos camuflaje. Latencia. Hay supresión inflamatoria, que es por interleuquina 10 viral. Esta V quiere decir viral. ¿Dónde has visto que un virus tenga interleuquinas? No, no tiene interleuquina. Tiene una proteína tan similar a IL-10 que los científicos le han dicho interleuquina 10 viral, V de viral, que actúa como homólogo viral de la IL-10. Y ya se imaginan entonces que ahí viene la trampita. En vez de que ese IL-10 se una y pueda hacer toda la actividad, esta entra a tallar, frenando la respuesta inflamatoria celular. Y si no hay respuesta inflamatoria, el virus está feliz. ¿Cómo hizo para hacer un clon viral de IL-10? No lo sabemos. De aquí vamos a salir con más preguntas que respuestas, porque hablar de virus es demasiado complicado. ¿Cómo una cosita que tiene solo su genoma, su cápside y envoltura puede desarrollar todas estas características? Es increíble lo que va logrando. Y entonces nos sigue sorprendiendo con lo que va haciendo. ¿Qué más tiene? Tiene BDLF3 que induce a la ubiquitinación y degradación de los receptores del complejo de histocopria tipo 1 y tipo 2, como les mencionaba antes. Entonces, ¿qué hace? Cegamiento de linfocitos T, porque recuerden que estos complejos de histocompatibilidad es lo que se une, es lo que se usa para presentar, ¿no es cierto? A estos epítopos para que el linfocito T tome decisiones. Entonces, si ya se está cegando esto, no hay presentación antigénica. Y si no hay presentación antigénica, linfocitos T ya no hacen lo que tienen que hacer. También tiene el BAR1 que actúa como receptor señuelo para la CSF1, alterando la movilización de la respuesta inmune innata, respuesta celular frenada, de la manera que les expliqué hace un momento. Tenemos acá el patrón epidemiológico bimodal. En países en desarrollo, miren cómo estamos. Infección primaria durante la primera infancia. Aquí vemos hasta los 2 años. Miren cómo se eleva esta curva fuertemente. Pero ¿qué sucede en países desarrollados? Lo contrario. Los primeros años, curva caída. Y cuando llegamos a la adolescencia o adultez temprana, la curva elevadísima. Eso tenemos. Entonces ya se imaginan que la mononucleosis infecciosa sintomática se da en el 70% de los casos porque ya cogemos adolescentes y adultez temprana. Wow, o sea, de que varios de los presentes de aquí, todos los presentes aquí, ustedes jóvenes, son caseritos pues para este virus. Caserito. Entonces todo empieza con esa mononucleosis aguda.
Cuando tenemos esta mononucleosis infecciosa aguda, tenemos la triada clásica: fiebre, faringitis exudativa y linfadenopatía cervical. Pero cuando ya vienen las complicaciones, entonces ya tenemos, por ejemplo, asociaciones oncológicas que como consecuencia de la alteración de la latencia viral. Esa es una de las consecuencias. Cuando hace latencia, que les explicaba, recuerden, cuando viene reactivación, multiplicación acelerada con ciclo lítico, y entonces hay una alta infección, un alto ingreso a nuevas células huésped, trayendo, por ejemplo, el linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin y hasta carcinoma nasofaríngeo. También podemos ver enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, y también podemos tener la infección activa crónica, que quiero que la recuerden porque esta es la más compleja, la más grave, porque tiene un potencial letal. Diagnosticar esto significa tomar decisiones rápidas, decisiones permanentes para el tratamiento del paciente para lograrlo salvar. ¿Qué podemos hacer? Aquí les muestro el algoritmo de laboratorio. Recuerden que cuando hay un proceso infeccioso, primero salen las IgM, luego salen las IgG. Esta información nos puede servir para las decisiones. Entonces, tenemos aquí 3 marcadores que usamos en laboratorio: las IgM, anticápside viral; las IgG, anticápside virus; y tenemos las IgG antinuclear, o sea, contra el genoma. Si detectamos este primer marcador de IgM y también IgG, entonces decimos infección aguda y que está continuando. Pero si las IgM cayeron y solo nos quedan las IgG, y además que este es el marcador clave, la IgG contra el núcleo, o sea, quiere decir que el virus ya está un tiempo, por eso llegamos contra el genoma. Entonces, infección pasada. ¿Recuerdan? Esta infección aguda, crónica, letal. Aquí tenemos que tomar decisiones importantes, les decía. Por ejemplo, cuantificación por PCR en tiempo real. Si tenemos una carga de ADN viral mayor a 10.000 copias o unidades internacionales por mililitro de sangre, entonces el paciente se está agravando. El pronóstico malísimo. ¿Qué podemos hacer? Cuando es enfermedad leve por mononucleosis infecciosa, tenemos que hay una condición autolimitada con pronóstico excelente, hay que darle hidratación, control térmico. Si ya vienen las complicaciones, ya usamos corticosteroides sistémicos si es que hay obstrucción grave de la vía aérea por hipertrofia amigdalina. Pero si viene el CAEBV, que ya les dije, la infección crónica activa, compleja, la más grave, entonces decisiones urgentes, rápidas, importantes, constantes para el paciente. No tenemos un tratamiento antiviral estándar eficaz, pero sí tenemos que ver una quimioterapia puente seguida de trasplante de células madre hematopoyéticas como única terapia curativa. Yo no le hice.
Wow, trasplante de células madre hematopoética. Tenemos que tomar decisiones para salvar al paciente. Radicales, fuertes, pero es lo que hay. Actualmente no existe una vacuna aprobada, pero tenemos medidas de control de transmisión como higiene personal estricta, evitar compartir utensilios de alimentación, abstención de contacto íntimo con saliva, beso de individuos en la fase aguda sintomática de la enfermedad. Sí, ese es el ICE. ¿Quiénes son los que más besan? Los jóvenes, pues. Le llaman enfermedad del beso también. Eso, cuidadito con esos besitos, pues vienen con yapa. Vigilancia clínica, monitorización de prueba de función hepática en pacientes altamente sintomáticos para detectar la hepatitis precoz. Veamos la síntesis de lo que hemos venido diciendo. Entonces, todo empieza que puede entrar a células epiteliales haciendo un ciclo lítico productivo, o sea, hay destrucción, hay citólisis. ¿Cuál es el resultado? Excreción asintomática o faringitis exudativa aguda. Cuando entra el linfocitos B, ahí vienen las malas noticias, ¿no es cierto? Porque puede hacer latencia. Luego viene la reactivación con multiplicación acelerada, induciendo a la mononucleosis infecciosa autolimitada o linfoma de Burkitt. También puede afectar a los linfocitos T con latencia aberrante, produciendo el problema más severo, ¿no es cierto? La infección crónica activa o con linfomas de MK, linfocitos T de alta agresividad, con un abordaje importante, rápido al paciente. Para ir terminando, recuerden esto: la ubicuidad benigna del virus Epstein-Barr oculta un arsenal patógeno versátil, como estamos viendo, y dependiendo a la célula que esté afectando, el proceso puede ser más grave o menos grave. Todo depende de un delicado equilibrio inmunológico entre el huésped y el compartimiento celular infectado. Este equilibrio será más difícil de lograr si ya está en linfocitos B o en linfocitos T. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Espero que haya gustado. El doctor Arturo Pareja tiene un mensaje importante que dar.